Posteriormente ustedes van a tener también copia de lo mismo, y en la página de la escuela de Facebook se va a transmitir. Maestro, buenas tardes. Saludos, Ron, bienvenida. Buenas tardes a los compañeros que están y compañeras que están conectados en este momento, en este encuentro online que el compañero Guillermo amablemente organizó y nos convocó a nosotros como Embajada de Cuba en El Salvador para un poco intercambiar con los compañeros qué está pasando en Cuba en estos momentos. Los que siguen los medios de prensa se han dado cuenta de que hay problemas y bueno, yo voy a tocarles a ustedes qué es lo que está pasando, qué ha ocurrido en realidad y un poco los antecedentes de toda esta situación, que no es nada nuevo. Hablaba con Guillermo al principio de los factores que han creado, han provocado esta situación, y quiero dividir un poco el intercambio con ustedes en qué es lo que pasó, cuál ha sido la respuesta del pueblo cubano hacia lo que ocurrió, la campaña mediática en torno a lo ocurrido en Cuba este domingo y los días posteriores, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido planificando estos sucesos desde el exterior, fundamentalmente desde Estados Unidos, cuál ha sido el apoyo internacional y bueno, y cuál ha sido el papel de Estados Unidos, de su gobierno en lo que está pasando ahora, la perspectiva que bueno, puede ocurrir en los próximos días. Los que vimos el domingo 11 de julio, las redes sociales, nos sorprendimos cuando se empezó a decir que en Cuba había un levantamiento en varias ciudades del país. Nosotros empezamos a ver eso en San Antonio de los Baños, un municipio de la provincia de Artemisa. Pensamos en un primer lugar que era falso lo que estaba ocurriendo, porque las redes sociales constantemente están difundiendo noticias falsas y uno está acostumbrado a eso, pero cuando vimos que sí, que había una manifestación, en ese caso no era violenta en esencia, como sí ocurrió después en otros lugares en Cuba, e inmediatamente las autoridades cubanas se pusieron en función de ver qué es lo que pasaba y dar una respuesta. El presidente cubano, Jairo Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue para San Antonio de los Baños y se reunió con el pueblo en San Antonio de los Baños para conocer las causas que habían llevado a eso. Escuchó dudas de la población, criterios de la población. Había muchas personas que estaban mal informadas allí. Habían otros que fueron a crear un caos, como se vio después en otros lugares, por ejemplo en La Habana o en Cárdenas, en Matanzas, donde hubo manifestaciones violentas, muy violentas, incluso se puede decir que hasta terroristas, porque apedrearon hospitales, atacaron a personas, iban armados con armas blancas, con cócteles Molotov, con gritos ofensivos contra la población y contra todo el que se enfrentara. Las imágenes en las redes sociales están muy claras, personas vandalizando tiendas, entrando a robar en esas tiendas, personas atacando a la policía, vandalizando autos de la policía, incluso vandalizando autos de personas que los tenían parqueados en la calle y fueron utilizados como represalia. Es decir, son imágenes que le han dado la vuelta al mundo de una supuesta sublevación del pueblo cubano con el gobierno, que el pueblo está cansado del gobierno, y en la práctica lo que se estaba presentando eran, en su inmensa mayoría, que eran vándalos, eran delincuentes comunes, que después se hizo un programa televisivo donde se dio de las personas que estaban detenidas por estar participando, instigando en estas acciones, se dio el historial delictivo. Incluso habían 4 personas que estaban en libertad condicional y volvieron a delinquir. El presidente cubano ha hablado claramente de que ahí habían 3 grupos identificados de personas participando, algunos que no sabían lo que estaba pasando, tenían un descontento con lo que está ocurriendo en Cuba, un descontento lógico por las carencias económicas que hay causadas por el bloqueo, que eso está bien claro para los cubanos. Estaban los contrarrevolucionarios, que son financiados y pagados de Estados Unidos, y que detrás de estas acciones está la mano de ellos organizándolas. Y está también, que fue la mayor parte de los que participaron, delincuentes comunes. Ahí está, les reitero las imágenes que hay. ¿Cómo me van a decir que son pacíficos cuando están atacando hospitales, cuando están atacando
tiendas, cuando están atacando a personas indefensas en la calle. Y bueno, eso por mucho que la prensa internacional, incluso medios de prensa supuestamente confiables o creíbles, como la CNN, también se prestó para esta manipulación. Hay que tener en cuenta que esos hechos se caracterizaron por una sincronización en todos los lugares al mismo tiempo donde se dio estas protestas. Están sincronizados, tenían el mismo discurso, las mismas consignas, lo decían desde San Antonio hasta La Habana, en Cárdenas o en Camagüey. En cualquier lugar estaban los mismos discursos, estaban los mismos carteles de grupos contrarrevolucionarios como Cuba Decide, estaban presentes en algunas manifestaciones, estaban las banderas norteamericanas presentes también en esas actividades. Quiere decir, y entonces la prensa extranjera empezó enseguida a manipular lo que estaba pasando, a maximizarlo, ver lo que Cuba estaba envuelta en un caos. Aquí se usó la etiqueta SOS Cuba en Twitter, en las redes sociales, para difundir los mensajes que estaban saliendo desde Cuba, aunque después hubo un investigador español que demostró que la mayoría de las cuentas que estaban retuiteando y estaban creando información estaban en el exterior. Incluso habían cuentas que estaban retuiteando hasta 1000 tweets consecutivos, cerca de 100 tweets por cada 5 segundos. Vaya, unos datos de esos que son que nadie con capacidad de trabajar en redes sociales puede tuitear ni 10 tweets en 5 segundos. Imagínense, estamos hablando de más de 100 tweets. Artistas que se vincularon a esto y empezaron a poner en sus perfiles SOS Cuba. Vaya, un llamamiento que fue bastante llamativo. Los discursos iban desde pidiendo una intervención humanitaria en Cuba, con todo lo que se sabe que implica una intervención humanitaria, que se vio, por ejemplo, en Yugoslavia, en Irak, en Siria, en Libia, y ha sido la destrucción de esos países. Bueno, desde Miami, y muchos de los que estaban en Cuba estaban pidiendo una intervención humanitaria. Al mismo tiempo, cuando se vio que empezó a la situación cambiar, ya no pedían intervención humanitaria, ya pedían abiertamente invasión militar de Cuba. En Miami salieron para la calle a protestar, a exigirle al gobierno norteamericano que invadiera Cuba. El mismo alcalde de Florida el gobernador estaba pidiendo que se invadiera. Vaya, es una campaña mediática muy organizada, muy bien estructurada, que tiene que ver con todo esto de la guerra de cuarta generación, una revolución de color que se está gestando contra Cuba desde hace años. ¿Qué ocurre? Que no se esperaba que el pueblo cubano le diera una respuesta tan contundente a esta contrarrevolución. La población cubana enseguida salió para la calle a defender sus conquistas. ¿Y qué es lo que hicieron estos medios de prensa al servicio de toda esta campaña contra Cuba? Empezaron a utilizar, y lo están haciendo hasta el día de hoy, lo siguen utilizando, imágenes de actos revolucionarios, lo están viendo como imágenes de protestas contra la revolución. Y cuando uno empieza a ver esas imágenes, se da cuenta que hay dirigentes de la revolución, que hay carteles de Viva Fidel, Viva la Revolución, de dirigentes históricos. Y eso es una burda manipulación de la realidad. Cuando se dieron cuenta también que estaban fracasando en esa idea de trasladarle al mundo que el pueblo cubano estaba volcado para las calles en contra de su gobierno, hay imágenes y videos paradigmáticos que muchos medios de prensa lo dieron como creíbles, incluso los pusieron, y después que fueron desmentidos han sido incapaces de quitarlo de sus páginas. Por ejemplo, utilizaron una foto de las protestas en Egipto en el 2011, creo, o el 2014, del malecón de Alejandría lleno de personas, y lo pusieron como que era el malecón de La Habana con todo el pueblo protestando. Y las personas, cuando empezaron a ver el video, dijeron, no sabíamos que en Cuba las personas protestaban utilizando banderas de Egipto. Así que eso es algo, una burda manipulación. Incluso pusieron, y han estado poniendo estos días, protestas que hubo en Londres, luego de la derrota del equipo de Inglaterra con Italia en la Eurocopa, lo pusieron como protestas en Cuba. Pusieron también los festejos en Argentina por el triunfo del equipo Argentina en la Copa América, también lo pusieron como que era Cuba y el pueblo cubano en las calles exigiendo un cambio. Vaya, una manipulación vergonzosa de la realidad, de lo que ha estado pasando. Pero lo más doloroso de todo esto es la idea de tratar de presentar a estos vándalos, en su gran mayoría delincuentes violentos que salieron a vandalizar, como
manifestantes pacíficos en Cuba. Eso realmente es una manipulación de lo que realmente ha estado ocurriendo en Cuba. Ese sería un poco para presentar lo que ha estado ocurriendo. Estos fueron hechos que no tienen no fue nada espontáneo, como yo les decía, no fue nada espontáneo, fue al mismo tiempo, los mismos discursos. Esto viene desde antes, Cuba lleva, desde que empezó la pandemia y antes de que terminara el gobierno de Trump en Estados Unidos, su administración, en Miami se está incitando a que esto ocurra en Cuba y han ido buscando las razones para que se dé. Lamentablemente Cuba está en estos momentos en un brote pandémico muy fuerte, tenemos más de 6.000 casos en los últimos días, varios fallecidos, y un poco se ha estado manipulando todo esto, como que es culpa del gobierno cubano, que no hay alimentos por culpa del gobierno cubano, que no estamos vacunando porque el gobierno cubano no quiso aceptar las vacunas en el sistema COVAX. Nosotros tenemos nuestras propias vacunas, estamos vacunando. Se está hablando que ya tenemos 2 millones de personas completamente inmunizadas en Cuba con las 3 dosis de nuestras vacunas, y se piensa que para agosto, con el ritmo de vacunación que estamos llevando, que es uno de los más elevados del mundo, tengamos ya el 60% de la población vacunada. Es decir, que estamos trabajando fuertemente con eso. Lo que ocurre es que hay mucha manipulación mediática con todo lo que pasa en Cuba. Todo se maximiza cuando es algo en Cuba. Incluso todo el tema de la manipulación, de la represión, han utilizado imágenes de represiones en Colombia, de represiones en Chile, como que está pasando en Cuba. Han puesto imágenes de un niño asesinado por pandillas en Venezuela como un niño que murió en Cuba. Es decir, que mucha manipulación. Hasta ahora, que incluso las autoridades cubanas salieron e informaron oficialmente, hubo un solo muerto y se está investigando qué fue lo que pasó en ese lugar para que esa persona muriera. Hay que ver cuando esté toda la investigación, quién fue, cómo ocurrió el hecho, pero siempre se está informando al pueblo. Desde que empezó todo esto, nuestras autoridades dieron el paso al frente y después empezaron a explicarle a la población todo lo que estaba pasando. Esta explicación, por supuesto, que conlleva represalias de los enemigos de Cuba. Se han bloqueado las cuentas de Cuba Debate durante esta rebelión, estas manifestaciones violentas en Cuba. Se empezaron a bloquear cuentas en Twitter de personas que defienden la revolución. En estos momentos, por ejemplo, estaba revisando ahora, no me permite entrar a Cuba Debate. Me dice que la página no funciona. Desde ayer están atacando a Cuba Debate porque está trasladando la verdad de Cuba. Hoy mismo se denunció que la cuenta oficial el sitio de la Cancillería cubana también fue hackeado. Es decir, que hay una campaña muy fuerte desde el exterior. Han salido varios artículos interesantes de la cantidad de robots que están utilizando para estos ataques, los troles, todo este tema de las redes sociales para ponerse en función de atacar a Cuba. Ya le tocaba el tema de la campaña mediática, la fake news. Si usted empieza a leer, yo he visto medios de prensa que han publicado noticias, por ejemplo, las de mayor rechazo. Se habló, por ejemplo, hace cerca de 2 o 3 días, de que el viceministro del Interior en Cuba había dimitido porque estaba en contra de lo que estaba pasando, y fue mentira. Y después ningún medio de prensa, eso fue una mentira que sacó el periódico ABC, un periódico de extrema derecha español, fue el que sacó esa noticia. Pero después que fue desmentida por Cuba, incluso por el mismo viceministro del Interior, no dijeron nada ni se disculparon con sus lectores. La campaña siguió. Se habló también de que Raúl Castro había huido hacia Venezuela y pusieron imágenes de una visita de Raúl a Venezuela. Quiere decir que es una campaña de fake news constantemente, que hoy sale una y cuando ya ve que no es efectiva, aparece otra de una persona que asesinaron en Cuba y todo fue mentira. Después sale la persona hablando de que para nada le dieron un tiro. Quiere decir que es una lucha bien complicada, desmontando toda esta fake news y, por supuesto, una pelea bien complicada para nosotros por todo el tema del bloqueo, del congelamiento de las cuentas que defienden la revolución, y eso, el debate en las redes sociales es complicado, pero el hecho de que estemos en las redes combatiendo estas fake news demuestra que tenemos todavía capacidad de seguir enfrentando al enemigo, que todos sabemos que quiénes están detrás de estos elementos y cuál es el objetivo, que es derrocar la revolución cubana. Todo está bien claro de que esto fue una acción planificada, organizada, financiada desde el exterior. Aquí no hubo nada que salió así de pronto, un
un clamor popular de las personas a salir a la calle, todos todavía bien orquestados. Desde Miami constantemente están incitando a que esto se haga. Esto ha sido algo, un accionar escalonado, de ir desgastando, agrediendo, llamados al odio, a hacer actos terroristas en Cuba. Cuando uno ve a veces los programas de la contrarrevolución, hay llamamientos a asesinar policías, a quemar unidades de la policía, a quemar una patrulla, a coger y sabotear un tren, como pasó hace unos años un tren de carga en Cuba, que fue saboteado cumpliendo órdenes de Estados Unidos, a quemar una tienda. Todo esto ha venido hace más de un año caminando desde Miami. Están ahí varios influencers, youtubers, que constantemente están incitando a este odio, a hacer esto en Cuba. Y bueno, toda esta situación, todo lo que está ocurriendo, el financiamiento que se está dando, Estados Unidos está destinando más de 20 millones de dólares todos los años a promover la contrarrevolución cubana. Esto es algo que iba a ocurrir en cualquier momento. Hay mucho dinero en juego. Sí, que no es nada nuevo lo que está ocurriendo. Esto viene de Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de la población a esto que estaba ocurriendo? Enseguida salir a defender la revolución. Personalmente considero que los que orquestaron estos actos vandálicos, estas protestas violentas en Cuba, nunca pensaron que el pueblo iba a salir a defender la revolución. Eso demuestra que más del 85% de la población que aprobó a la revolución con su constitución en el año 2019 defiende a su gobierno, defiende la revolución y sabe que Cuba como único va a avanzar es con una revolución socialista. El capitalismo ha demostrado que ha fracasado y nosotros el socialismo estamos demostrando que pese a los problemas debido al bloqueo podemos seguir avanzando en el mismo tema de la salud, con todo lo que hemos logrado en el enfrentamiento de la pandemia, aunque estemos en ese brote pandémico ahora, pero hemos demostrado que podemos resistir. Todo el mundo dice que una intervención humanitaria, un corredor humanitario, nosotros lo que decimos es que si el gobierno de Estados Unidos quiere ser humanitario, que nos quite el bloqueo, que es el que causa la mayoría de los problemas que tiene Cuba en estos momentos. Y todo indica de que esta administración va a mantener la misma política. Ayer salió Biden en una conferencia de prensa luego de una visita, de un encuentro que tuvo con la canciller alemana Angela Merkel, y mencionó de que Cuba es un estado fallido, que el comunismo es fallido y que Cuba, con todo esto que estaba pasando, había mostrado ser un estado fallido. Incluso hipócritamente planteó de que Estados Unidos estaba a la disposición de donarle vacunas a Cuba. Nosotros tenemos nuestras propias vacunas, no hace falta que Estados Unidos nos las done, que pudiera donárselas a otros países, por ejemplo de África, que no tienen acceso a las vacunas. Bueno, ahí sería un gesto humanitario de Estados Unidos, pero en el caso de Cuba esto es un acto hipócrita de esta administración. Incluso habló de que no va a permitir el envío de remesas a Cuba, supuestamente porque esas remesas van a ir al gobierno cubano. Es decir, al final es el mismo discurso de otras administraciones. Aquí no ha cambiado nada. Él habló de que iba a cambiar la política hacia Cuba en su campaña electoral. Después que llegó al poder hace más de 6 meses, no ha hecho nada hacia Cuba, mantiene lo mismo. Y desde que empezó está hablando de que la política hacia Cuba está en revisión, pero no se ve ningún paso de avance en esto. Y todo esto ha influido en que los grupos que están incitando al odio desde Estados Unidos se han envalentonado y piensen que tengan el apoyo de esta administración. Y esto al final va a ser también negativo para Estados Unidos. Ya están viendo, por ejemplo, ayer hubo protestas en Miami, cerraron una autopista, la policía fue y hubo enfrentamiento con la policía. Así que ese mismo odio que se incita desde Estados Unidos hacia Cuba se le puede revertir ahí, está ocurriendo. En todo este contexto podemos ver también que ha habido un apoyo internacional hacia Cuba inmenso. En este caso, muchísimos países desde el primer momento salieron a apoyar al gobierno cubano y a exigirle al gobierno de Estados Unidos que deje de promover este tipo de acciones en Cuba. Están declaraciones del presidente Vladimir Putin de Rusia, del presidente de China, el presidente López Obrador de México, otro presidente, Alberto Fernández de Argentina, diferente, no quisiera mencionar los dos, Venezuela, por supuesto, Bolivia, el Grupo de Puebla, ONGs, dentro del mismo Estados Unidos
varias personalidades, varias organizaciones han levantado sus voces criticando la política de Biden hacia Cuba, la necesidad de cambiarla. Está la congresista Alejandra Ocasio-Cortez, está también Bernie Sanders. Se han hecho publicaciones de, por ejemplo, la revista Medic, una prestigiosa revista de salud norteamericana que ha tenido vínculos con Cuba y está hablando de que lo que hay que hacer con Cuba es restablecer relaciones en el área de la biotecnología, en el área de la salud, como se tuvo en determinado momento durante el mandato de Obama, el primer mandato de Obama. Así que lo que hay en Estados Unidos también se está hablando de cambiar esa política hacia Cuba. Los cubanos en el exterior, las asociaciones cubanas en el exterior también han dado su paso al frente y han salido a defender las embajadas cubanas que en varios países han sido agredidas, han sido vandalizadas, se ha orquestado al mismo tiempo, para que vean que esto es algo bien orquestado, al mismo tiempo que estaban las protestas en Cuba, ya estaban las convocatorias casualmente de protestar frente a las embajadas. Se dio en México, en Chile, en Uruguay, en España, en varios países se han dado este tipo de acciones violentas contra nuestras embajadas. Hay también, por ejemplo, organismos internacionales que se han cuestionado esto que ha pasado en Cuba y han exigido que se respete a nuestro país, que es algo, no son posiciones dignas que están asumiendo. Las personas no saben bien qué es lo que está pasando en Cuba. Pese a todo el bagaje informativo, todas las fake news, las personas saben que Cuba está en medio de una campaña muy fuerte, como mismo está Venezuela y mismo está Nicaragua. Pero bueno, este momento ahora es el momento de atacar a Cuba, de pensar de que es el momento de que el gobierno cubano colapse, aprovechando de forma oportunista el tema de la pandemia. Aquí, en el caso de Estados Unidos, decir de que ha habido, yo le decía hace un momento, desde Estados Unidos se está bombardeando constantemente a llevar a cabo este tipo de acciones. La extrema derecha cubanoamericana, radicada eminentemente en Florida, en Miami, lleva tiempo pidiendo esto. Los congresistas como María Elvira Salazar, senadores como Marco Rubio, que está muy vinculado a esta mafia anticubana que tiene poder político en la Florida, está también apoyando a todos estos influencers o youtubers que abiertamente están incitando a acciones terroristas en Cuba. Son en su inmensa mayoría, para decir todos ellos, son republicanos, odian a Biden, incluso disculpen, las protestas que se han dado en la ciudad de Miami de cubanos apoyando a estos grupos vandálicos en Cuba están llenos de carteles a favor de Trump, en contra de Biden. Sí, en la práctica no es que se está apoyando al gobierno de Estados Unidos, está apoyando a Trump en contra de Biden, y todavía están esperando que esta administración cumpla con sus objetivos, que les satisfaga algunos de estos intereses maquiavélicos de este sector tan extremista que está radicado fundamentalmente en Miami. Aquí también quisiera comentarles que hay algunas opiniones personales ya, para después pasar al tema de las preguntas de los compañeros que están conectados. Aquí hay algo interesante en todo este tema, y nuestro presidente lo estaba alertando el mismo día que se dio la situación del domingo. Situación que se ha mantenido controlada en Cuba. Están poniendo a Cuba como un caos, en estos momentos todavía como un caos, pero ese caos solamente está en las redes sociales. Se han quedado sin argumentos, sin nada que mostrar que sea real, y tienen que entonces recurrir a todas las fake news, a fotomontajes, a videos manipulados de supuestos asesinatos. Pero bueno, eso al final el pueblo cubano sabe que es falso, porque desde el principio se está dando información a la población a través de todos los medios de comunicación que tenemos en Cuba, desde la televisión, la radio, la prensa. Así que se está desmontando esta campaña, apoyada también desde el exterior con medios de prensa serios
que están presentando qué es lo que hay realmente en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo de todo este accionar violento en Cuba en estos momentos? Hay dos elementos principales. El primero es complicarle más a Cuba el enfrentamiento a la COVID. Llamar a las personas a la calle es algo en estos momentos negativo, porque puede incidir en que se incrementen los casos de COVID. Aquí hay una imprudencia de estos sectores extremistas que llamaron a que las personas salieran a la calle a protestar. Por supuesto que no podíamos dejar que las calles quedaran en manos de estos delincuentes, en manos de la contrarrevolución. Y los revolucionarios, pese a que pueden también enfermarse, salieron a las calles a defender la revolución. Y el segundo lugar, también muy peligroso, es crear intranquilidad en la población cubana. Cuba es un país que se ha caracterizado desde que fue la revolución por la tranquilidad que se respira en sus calles, por que el pueblo no tiene esa incertidumbre de que puedo salir a la calle y me pueden asesinar, que me pueden agredir. Esto que se buscó fue crear incertidumbre, terror en la población. Y es lo que siempre decían todas estas campañas mediáticas. Yo estaba viendo hoy algunas cosas aquí en internet y, por ejemplo, personas que desde su cuenta en Facebook le decían a otra que si agredía a un policía y ponía la foto, ella le mandaba $200. Si golpeaba a un niño y lo ponía como que el niño fue golpeado por la policía, le daba $100. Es decir, que es un llamamiento constante al terror. Apedrear una sala de pediatría, como hicieron en el hospital de Cárdenas en Matanzas, eso no es de personas pacíficas, eso es un acto de terrorismo. Apedrear, por ejemplo, vi la noticia de una niña que recibió una pedrada, una niña de 7 años, recibió una pedrada en la cabeza que le creó una lesión muy grave que va a influir en la evolución futura de esa niña. Eso es terrorismo. Aquí no hay otra forma de caracterizar ese tipo de actividad. Y lo que está buscando es que el pueblo cubano sienta terror, algo que nunca ha sentido el pueblo cubano. Eso es lo que se está buscando ahora. En Cuba no hay armas de fuego en las calles. Y entonces, ¿qué están buscando? Que estos delincuentes, terroristas, asalten una unidad de la policía y roban las armas para que se enfrenten. Están llamando a un baño de sangre entre los cubanos. Algo que no vamos a permitir, por supuesto, y que esperemos que esos que están detrás de este tipo de acciones en Cuba y en el exterior algún día tengan que pagar por lo que están haciendo. Ya salió, les decía, la información de varias personas detenidas que están siendo investigadas y sobre ello estamos conscientes que va a caer todo el peso de la ley. Ya se habló de eso en un programa de televisión. También hay un terrorismo mediático muy fuerte desde las redes sociales. Es un bombardeo constante. Hoy uno lee que va a salir una flotilla desde Estados Unidos hacia Cuba, que salieron grupos armados para introducir armas en Cuba y apoyar a los que están protestando. Ya hay un llamamiento que si logran obtener 100 botes van a invadir, va a venir una flotilla hacia Cuba, pasando por encima de las leyes de Estados Unidos que tiene prohibido ese tipo de actos hacia Cuba. Ningún barco puede salir de Estados Unidos hacia Cuba sin tener un permiso. Ya la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que no van a permitirlo. Ya personas importantes, de cargos importantes, como el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció de que el que salga en balsas hacia Estados Unidos, en barcos de Estados Unidos, va a ser virado hacia atrás. Sí, también se está incitando a que haya un éxodo masivo que cree un problema entre Cuba y Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen categorizado que un éxodo masivo de personas es una amenaza a su seguridad nacional, y ahí sí pudieran tener el pretexto que están buscando para invadir a Cuba. Y por supuesto que nadie quiere que ese tipo de actividad sea. Incluso personas en Estados Unidos inteligentes saben que eso va a ser negativo también para Estados Unidos y están en contra de todos estos planes que se están gestando desde Miami. Por supuesto, esta es la esencia, buscar el pretexto para la invasión militar de Cuba. Y no se han ocultado a decir, en las redes sociales está lleno de declaraciones desde personas insignificantes que participan en estos actos vandálicos en Estados Unidos, algunos que lo hacen en Cuba, hasta figuras políticas, fundamentalmente de Miami, miembros de grupos contrarrevolucionarios que están vinculados al terrorismo contra Cuba,
desde hace muchos años que son financiados abiertamente por la USAID, la ANED, el NDI y el IRI, abiertamente están pidiendo una invasión militar a Cuba. Nuestro presidente llamó desde el primer momento a la unidad de los cubanos y a que los cubanos debían defender la revolución. En la calle no está la policía reprimiendo como quieren ver en Estados Unidos. Por supuesto que la policía tiene que actuar ante estos delincuentes porque por ley le corresponde, pero quien está llevando realmente el peso de este enfrentamiento a la contrarrevolución es el pueblo cubano. Sus organizaciones políticas y de masas, están los CDR, la juventud, están en las calles apoyando la revolución. Eso es algo que no se esperaba que nos orquestaron este elemento. Para terminar, hay algo muy interesante que decía nuestro presidente, y es que de estos disturbios hay que aprender, hay que entender que mucha gente que se tiró a la calle, hay que entenderlos para que no se vuelva a repetir lo que pasó. Hay errores que, por supuesto, que nuestro presidente fue primero en reconocerlos. Hay que trabajar con estas personas. Muchos salieron desinformados, muchos tenían reclamos justos porque están preocupados porque no han vacunado, pero deben saber que, por ejemplo, en Cuba el tema de la vacunación masiva está limitado por el bloqueo que está impidiendo dos cosas importantes: tener las materias primas necesarias para poder producir de manera acelerada todas las vacunas que necesitamos nosotros, y en segundo lugar que no tenemos jeringuillas para poder vacunar a la población. Hay una campaña internacional de jeringuillas para Cuba. Si Estados Unidos realmente estuviera tan interesado en el pueblo cubano, lo primero que debería hacer es levantar el bloqueo, y eso no está en sus planes. Quiere decir que aquí un poco le he dado una panorámica general de lo que ocurrió en Cuba, lo que sigue ocurriendo ahora, porque esto no es algo que fue el fin de semana, se sigue gestando acciones contra Cuba, se sigue incentivando. Los que están organizando este tipo de acciones están desesperados porque están viendo de que no han logrado todos sus objetivos, y están exigiéndole a sus mercenarios en Cuba de que tienen que cumplir con lo que hicieron. Ya los que ven a estos grupos que desde Miami, estos influencers, youtubers, abiertamente están exigiendo de que tienen que cumplir con lo que ellos quedaron. Es decir, hasta aquí, compañeros, es lo que yo quería comentarles a ustedes. Ahora estoy dispuesto a las preguntas que deseen hacer, que bueno, sería la parte que enriquecería ya también este debate. Perfecto, compañeras y compañeros, ahí está el llamado, preguntas o comentarios. Ustedes levanten la mano y con gusto les cedemos el espacio. Rafa Molina y Salvador. Sí, buenas tardes, gracias, es un gusto estar con ustedes y aprovechar un poco el espacio también para poder pues felicitar a los hermanos cubanos que han demostrado gran capacidad de retener todo lo que nos hablaban los maestros Alberto Pérez, Joanca y los demás compañeros cuando nos explicaban bien cómo se iban a venir los próximos golpes suaves para América Latina, ¿verdad? Y ahora pues después de ver todo el desastre en Colombia y en Chile durante años atrás, en el mismo imperio también, pues le han pasado como que la pelota al mismo gobierno cubano, ¿verdad? Pero que ha sabido pues sobrellevar eh, la política que se nos ha enseñado a nosotros, como lo es la del ratón y del león, ¿verdad? La política del más fuerte con respecto al que se considera menos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, no es nuevo. Comprendemos nosotros que a partir de toda la historia, pues, Bahía de Cochinos y el Cubana de Aviación y todos esos proyectos terroristas contra el mismo Estado cubano han sido los que se perpetúan ahora con los golpes suaves que han querido desestabilizar la paz que se ha estado sobrellevando y toda la capacidad de investigación científica para crear la vacuna soberana que ha capitalizado, que a pesar de los esfuerzos y de este bloqueo inhumano por 60 años,
han sobrellevado esa perspectiva de desarrollo. Por lo tanto, felicitar a William, perdón que lo tutee, pero me siento un poco en confianza ya. Después de 3 vistas en virtual, pues ya me siento como con más hermandad, pero también pues no dejando de lado que son los países no alineados que los cuales se están viendo pues atacados también, y es la política desestabilizadora del imperio que no duerme de día ni de noche por querer hacer de estos países sus patios y sus lugares de libre albedrío, al estilo Sodoma y Gomorra, como lo tenían pensado con Las Vegas en el mismo Cuba antes de la revolución. Y eso les duele, sean demócratas o republicanos, no importa, nosotros estamos claros de que ellos pues siempre van a arremeter, y esperemos, ¿verdad?, que algún día cercano ese bloqueo sea derribado, que en las cámaras y en el Senado puedan estos, y es bueno que lo diga William, reconocer y nosotros identificar, porque muchas veces al hacer críticas al imperio generalizamos, ¿verdad?, de que toda la clase política dentro del mismo imperio es la que está en contra, pero cuando ya se manifiestan revistas, personajes específicos, vamos ya entrando más en esencia nosotros que hay gente interna también pues que está viendo mal el bloqueo y que es necesario pues que se siga reproduciendo ese pensamiento colectivo, ¿verdad?, el imaginario colectivo que maneja muy bien el análisis, nos los ha desarrollado el maestro Campos, en hacer pensar siluetas, ¿verdad?, y manejar siluetas que ya no las manifestaba el embajador de Cuba, que no son, ¿verdad?, pero que la prensa mediática está presta pues a reproducirlas en función pues de que ese imaginario colectivo se tienda siempre en contra, la mayoría de veces sin comprender ni saber a profundidad lo que realmente pues es lo que está sucediendo, ¿verdad? Por lo tanto, un honor enorme el haber hecho este comentario, William, y tal vez algunos elementos pues que se me han quedado o esté equivocado me los corrija, ¿verdad? Ya que pues son los que están viviendo el problema de primera mano, ¿verdad? Así que muchas gracias, compañeros y camaradas, un gusto haberlos saludado. Muchas gracias a usted. Fernando, ¿algo que decir? Sí, algunas cositas rápidas. En la mediática de la ofensiva norteamericana sí han posesionado un elemento muy cabrón, que va en el sentido de plantearle a la sociedad cubana y a la sociedad latinoamericana, sobre todo la reaccionaria, que terminando con Cuba, se resuelve el problema de América Latina con los procesos progresistas, que además estos procesos dependen de la injerencia cubana, como pretexto, pues, porque plantean que Venezuela sobrevive por Cuba, que Nicaragua sobrevive por Cuba, que hay cubanos asesorando los procesos en Chile, en Colombia, hasta en el Perú, pues. Entonces, nada lejos de la realidad, pues. Entonces, yo quiero hacer un par de preguntas. En este contexto histórico, ¿cuáles son los planteamientos del gobierno revolucionario cubano en relación a fortificar las relaciones económicas y comerciales con China, con Rusia, con el mismo Vietnam? Porque soy del criterio que no solamente se va a acabar en la medida que los Estados Unidos entiendan que eso es un anatema con el que no van a poder desaparecer el gobierno revolucionario de Cuba. ¿Ya?
Ese es uno. Y otro, ¿cuál es la posición del Partido Comunista en relación a aclararle a la sociedad cubana a su misma militancia en función también de disponerla contra los actores de este golpe? Y una última cosita es que lo que sucede en Cuba no es nada diferente a lo que nos pasó a nosotros en el 2018. Estaba viendo repetir la película con todas las voces de odio, fanatismo, destrucción, sembrar el caos, sembrar el terror, el miedo, atacando ambulancias, atacando centros de salud, hospitales, destruyendo instituciones del Estado, matando sandinistas, baleando casas de sandinistas, etcétera, etcétera. William. Bueno, sí, el caso de Cuba es la evidencia de lo que pasó en Nicaragua y lo que pasó también con las guarimbas en Venezuela. A nosotros nos acusan de todos los problemas que hay en América Latina, cuando sabemos bien que los problemas que hay en América Latina provienen del propio capitalismo, de ese neoliberalismo salvaje que se ha aplicado en Chile, en toda América Latina. Pero, por ejemplo, lo último dentro de toda esta campaña médica contra Cuba es que hubo medios que hablaron de que Cuba estuvo involucrada con el asesinato del presidente haitiano, diciendo que hubo cubanos. Como al principio se habló de que había personas que hablaban español, mencionaron a Cuba. Después se demostró que eran colombianos todos estos que estaban involucrados en el asesinato, un poco para matizar toda esta campaña de satanizar a Cuba a nivel internacional. Pasando a las preguntas que me hacía el compañero, nosotros tenemos excelentes relaciones comerciales con Rusia, con China, con Vietnam, con Canadá, con varios países del mundo. ¿Qué pasa? Que el bloqueo también incide en ese tipo de relaciones. Por ejemplo, las transacciones comerciales de Cuba con dólares no están prohibidas por el bloqueo. Eso nos complejiza los intercambios. Hay equipos, tecnología que no podemos comprarla porque tienen hasta un 10% de componentes norteamericanos, y bueno, eso también nos afecta. Sí tenemos excelentes relaciones con ellos. Hay tanto China como Rusia y también Vietnam, pero en especial China y Rusia nos ofrecen créditos blandos para invertir en Cuba. Por ejemplo, Rusia está muy vinculada en Cuba con todo el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Sí, que tenemos intercambios. Lo que ocurre es que el bloqueo sí nos afecta porque aunque tengamos esas relaciones, hay elementos que no se pueden llevar a cabo, porque incluso hay multas con los bancos, hay acciones agresivas con las navieras que llevan, por ejemplo, mercancías a Cuba o que llevan combustibles a Cuba. Sí, que hay unas presiones muy fuertes en el tema del bloqueo, pero sí tenemos excelentes relaciones. Lo más importante es que se levante el bloqueo, que Cuba pueda comercializar, tener relaciones comerciales con el mundo entero, como la tiene todo el mundo, usando créditos bancarios, no usando el efectivo, poder usar el dólar en las transacciones comerciales. Sí, son elementos que deberían eliminarse. Bueno, el bloqueo los prohíbe. En el caso de la posición del Partido Comunista, el Partido Comunista de Cuba es el pueblo cubano. No podemos hablar de un partido y un pueblo, sino que eso está estrechamente vinculado, no se pueden separar. Y el partido también está en primera lucha de combate contra estas manifestaciones vandálicas, estos sucesos lamentables que han ocurrido en Cuba en estos días. Y el partido, por supuesto, va a estar en primera línea explicándole a la población qué es lo que está pasando. Nuestro presidente está al mismo tiempo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y fue el primero que salió a la calle a enfrentar esa situación, a explicarle al pueblo lo que estaba pasando. Ese es el papel del partido, es la fuerza aglutinadora de la sociedad cubana y va a estar en primera línea de combate de estas acciones. Y por supuesto, la preparación del pueblo, que eso es algo que se va a hacer de manera paulatina, estar desmontando las campañas contra nuestro país. Ese también es el papel del partido. Creo que con eso respondo a las preguntas del compañero.
Correcto. Tendría espacio primero Rafael Paz Narváez, no sé si quiere decir algo, y luego Ismael. Sí, sí, cómo no, me gustaría añadir, bueno, comentar sobre todo, ¿no? Creo que sí hay una escalada diferente en estas agresiones. Me parece que no hay que descartar un uso más sistemático de redes sociales, del ataque por el ciberespacio. Obviamente ahí hay un trabajo de coordinación orgánica con estos sectores que claramente se tipifican como personas delincuentes, ¿no? Personas que no han tenido una integración positiva en la sociedad cubana, pero aparte de eso, estas personas están conectadas al ciberespacio y hay un control del ciberespacio por parte de las grandes potencias y sus grandes transnacionales. En ese sentido, hay una afectación directa por el uso de las redes sociales. No descartaría yo inclusive el uso de inteligencia artificial en la creación de todo este escenario, tanto al interior de Cuba como al exterior en la distribución de noticias, fake news, esa increíble cantidad de noticias que tienen capacidad de reproducir los bots y que no van dirigidas al azar, no van dirigidas de manera desordenada, sino que ya tienen perfilado en gran medida a las personas en términos de cognitivos y en términos emocionales, y los mensajes que reciben son para reforzar, profundizar, ampliar, distorsionar tanto sus capacidades cognitivas como sus capacidades emocionales. O sea, en ese sentido estamos viviendo algunas personas le llaman una contienda de cuarta generación, ¿no? Estamos viviendo algo plenamente diferente y que va a necesitar que nosotros seamos más conscientes de que una gran parte de la lucha ideológica y la lucha política se desplaza a este campo del ciberespacio, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, esta especie de experimento social que ocurre en Estados Unidos, donde 1 de cada 6 norteamericanos no está seguro si la Tierra es plana, y de esos 1 de cada 6 hay 1 de cada 10 que está convencido de que efectivamente es plana. Entonces hay todo una situación cognitiva de un importante sector de la población norteamericana que está convencido de que algo tan absurdo como que la Tierra es plana. A mí me parece que eso, si en algún momento se generó de forma espontánea, a esta altura ya no es espontáneo. Es un experimento social para parametrar cómo pueden controlar aspectos cognitivos de la población a escala masiva. Y entiendo yo que el ataque no solamente ha sido contra Cuba directo en su territorio, sino que también ha sido contra la imagen de Cuba a nivel internacional. Sobre este aspecto sí me gustaría, por favor, William, si podrías ampliar un poco. ¿Sobre qué aspecto en sí, profesor? Sobre el aspecto de cómo a nivel internacional este uso de la fake news, yo diría inclusive con una distribución mediada por la inteligencia artificial, ¿cómo valoran este aspecto? ¿Qué tanto potencial de afectación tiene? ¿Qué posibilidades hay de tomar medidas para contrarrestar esta asonada? Porque yo creo que eso en un momento determinado van a usarlo contra otros países y contra otros movimientos. Bueno, casualmente aquí estoy viendo para responderle con argumentos concretos. Perdón. Yo quisiera agregar a eso último que agregaba el compañero para que la contesté en la misma frecuencia. No hay que olvidar cuántos migrantes cubanos hay en Estados Unidos.
y cómo a través de allí hay todo un trabajo dirigido para con los familiares en Cuba. Yo diría que se agregara cómo enfrentar desde los familiares en Cuba hacia creando una narrativa ante sus familiares de Estados Unidos para contrarrestar el hecho de lo que hacen los migrantes que están en Estados Unidos y en otros países hacia Cuba, ¿ya? Y qué tienen contemplado en esa misma dirección para responder no solamente Cuba, que está siendo agredida ahorita, sino también los demás países que están articulados como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, ¿ya? Porque es un solo enfrentamiento, ahí no hay diferencia. Gracias. Bueno, para responderlas todas al mismo tiempo, ¿no? En primer lugar, sobre el tema de la fake news, aquí yo estaba buscando y encontré un artículo muy interesante que sacó un analista español que se llama Julián Macías Tobar, que era hacer un estudio bien detallado de cómo se organizó estos actos del día 12, del día 11 en Cuba. Aquí está hablando, por ejemplo, de la utilización de robots cibernéticos para incrementar la cantidad de tweets y retweets de las cuentas. Está hablando de que entre el día 10 y 11 de junio es donde sacan aquí la etiqueta SOS Cuba, que fue ubicada en España, no fue en Cuba, fue en España, y que estuvo retuiteando un promedio de 5 retweets por segundos. Yo les comentaba que eso es muy difícil de una persona lo puede hacer. Quien está detrás de todo este esquema cibernético contra Cuba es un argentino que se llama Agustín Antonetti, que es parte denunciado, ¿no? Es parte de la Fundación Libertad, una fundación de derecha ubicada en Argentina que recibe financiamiento de la USAID y de la ANET, que ha estado vinculado a campañas mediáticas contra el MAS. En las elecciones del MAS salió victorioso, ha estado vinculado a campañas contra López Obrador en México. Quiere decir que esto no es una casualidad, esto es algo bien orquestado por la derecha internacional que recibe financiamiento de Estados Unidos y bueno, esto es un ejemplo que lo está utilizando. Nosotros, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo enfrentar esta campaña de fake news? Con la verdad de Cuba, desmintiendo cada vez que sale una fake news, criticando a los medios de prensa que están desinformando al mundo de lo que está pasando en Cuba, incluso la CNN. Hoy yo vi que la CNN sacó un artículo donde están hablando de que el pueblo cubano está exigiendo en las calles al gobierno, y hay una imagen muy pequeñita detrás donde la dirección, hay un póster con la dirección Southwest o Northwest, es decir, que es en Estados Unidos, era en Miami, donde estaba esa manifestación, están poniéndola como si fuera en Cuba. Nosotros, por supuesto, que hay una batalla muy fuerte en las redes sociales, una batalla que nosotros estamos en desventaja, porque en primer lugar no usamos robots para trasladar la verdad de Cuba. En segundo lugar, ninguna cuenta esta que está incitando al odio, a la violencia, es bloqueada por Twitter ni por Facebook. En cambio, las que están dando la verdad de Cuba son bloqueadas, son suspendidas. Así que es una campaña donde también Twitter y Facebook se han involucrado para afectar a Cuba. Nosotros, por supuesto, en las redes sociales se está trabajando muy fuerte. Uno está viendo aquí la cantidad de comentarios revolucionarios, no solamente en Cuba, a nivel mundial. Hay varias personas que están apoyando a Cuba y están denunciando esta campaña y están luchando en apoyo a nuestra revolución. Nosotros agradecemos todo eso, pero realmente la pelea es complicada para nosotros porque ¿quién controla Facebook y Twitter? No somos nosotros. Los controla Estados Unidos y todo el mundo lo sabe, y por supuesto que ellos ahí van a tener las de ganar, pero cuando están apostando a la fake news nos estamos dando cuenta de que están perdiendo la batalla con nosotros. Con la verdad usted siempre va a ganar, por muy pequeña que sea, y la mentira es fácilmente desmontable. Cuando ponen un video que es montado, cuando ponen un video que son los carabineros en Chile reprimiendo al pueblo, ¿cómo van a decir que es la policía cubana? Eso es fácil de desmontar. Pero aún así la siguen utilizando y la siguen.
Hoy sacan una, mañana sacan otra. Al final, la idea es mantener en vilo a esa opinión pública que está pensando de que realmente en Cuba hay un caos. Y el caos solamente está en las redes sociales y en las mentes calenturientas en varias personas en Miami. Caigo aquí entonces en el tema de la migración cubana. Estudios recientes, incluso de la Universidad de la Florida, de la FIU, hablan de que la mayoría de los cubanos que radican en los Estados Unidos quieren que haya un cambio en la política hacia Cuba. Pero esa es una mayoría silenciosa. ¿Por qué? Por el miedo y el terror que hay en Miami. En Miami, siempre pongo Miami porque Miami es el centro de esta derecha anticubana. Ahí está lo más reaccionario hacia Cuba. Se puede hablar de otras ciudades en Houston, en Austin, en Texas, en New Jersey, pero el centro, el odio visceral hacia Cuba, y no solamente hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia Venezuela, está en Miami. Ahí va a parar lo peor de Cuba, lo peor de Venezuela, lo peor de Bolivia, de cualquier país de América Latina, va a parar en Miami. Y entonces esa mafia que bien estuvo caracterizada como una mafia de origen cubano, tiene poder político en Miami. Y todo el que vaya en contra de ellos tiene las de perder en Miami. Por eso muchas personas de que prefieren callar ante esto y seguir ayudando a su familia en Cuba. Esto es una migración eminentemente económica, como es la migración de Nicaragua, de México, de El Salvador, de cualquier país de América Latina, es económica. Y en el caso de Cuba siempre lo ponen como los exiliados cubanos. ¿Cómo van a hablar de una persona exiliada? Se sale de Cuba y al año está viajando a Cuba a ver a la familia. Si tú eres exiliado, no puedes regresar al país del cual te exiliaste. O al año o 2 años están pidiendo repatriarse para Cuba para tener entonces las ventajas de Estados Unidos y las ventajas de Cuba. Entonces, ¿qué tipo de exiliado es ese? Realmente eso es una manipulación de la realidad. Pero esa mafia es poderosa. Incluso han habido artistas cubanos que han tenido una posición de principio en Miami, de que en algún momento han dicho de que están en contra de la política hacia Cuba, y ha sido tanta la presión de amenaza de cerrarle conciertos, que han tenido que claudicar, han tenido que decir no, como una dictadura. ¿Con qué? Con tal de tener de tener el perdón de esa mafia. Ahí están los casos, por ejemplo, de gente de zona que fueron atacados brutalmente por esta extrema derecha y ahora son más derechistas que esta mafia. Y ha sido ¿por qué? Por las presiones de este sector anticubano que tiene el poder en Miami, que tiene el poder que si eres un artista nunca vas a tener un concierto en Estados Unidos, porque ellos están constantemente agrediendo a quien que te contrata para dar un concierto, y ha obligado a muchos artistas a tener una posición contra Cuba. Pero eso tiene que ver con este tema. La mayoría de los cubanos que hay en Estados Unidos están en contra del bloqueo, están en contra de que haya una invasión militar a Cuba. ¿Por qué? Porque son la mayoría, cuando se dio la posibilidad de viajar a Cuba, iban más de 500,000 cubanoamericanos todos los años a Cuba, y era con limitaciones. Imagínese usted que se quite el bloqueo. ¿Qué pasaría? Fueran millones, la gran mayoría de los cubanos que están emigrados a Estados Unidos tienen familia en Cuba y no quieren ver que esa familia muera por una bomba, por un misil, debido a una invasión humanitaria. Ninguna invasión es humanitaria. Pero bueno, esa es la esencia de lo que pasa en Miami. Ese pequeño sector extremista en que tiene poder económico, político, mediático, y por supuesto silencian las voces de los que están en contra. Creo que de esta manera respondo a las preguntas que me hicieron los compañeros de manera conjunta. Ok, Ismael. Ismael. ¿Estás por ahí, Ismael? Sí, voy a hablar. Sí, no, yo creo que la explicación que hizo William fue bien clara, ¿no? Con respecto a lo que está sucediendo en Cuba. Es prácticamente una réplica de lo que sucedió en Venezuela y en Nicaragua. Yo creo que la respuesta que ha dado el gobierno cubano y el pueblo cubano a estas acciones contrarrevolucionarias han sido contundentes y han podido parar
este esfuerzo. Esta es una operación que tiene años de haberse preparado. Permítanme. Aquí tiene. Es una operación que tenía años de estar preparándose y que tiene que ver con los golpes suaves y las revoluciones de colores que se han dado en otros lados. El ejemplo de Venezuela, de Nicaragua, lo de Bolivia, es parte de ese tipo de operaciones que se ha dado en Cuba. Y era claro que el aprovechamiento del Internet, del Facebook, del Twitter, es parte de todo eso. Yo creo que para el pueblo cubano este escenario es un escenario nuevo, y lo prepara para nuevas situaciones que se pudieran dar más adelante. Parte de esta operación ahorita es precisamente generar una situación de aparente descontento de todo el pueblo, a pesar de que está claro que está focalizado estas acciones vandálicas y criminales en determinadas zonas en Cuba, como lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela habían grupos que fundamentalmente realizaban acciones violentas en determinados barrios de la clase media o sectores que prácticamente donde tenían control la derecha, pero hacían creer que era todo el pueblo venezolano el que estaba protestando contra el gobierno y la revolución bolivariana. Lo mismo que sucedió en Venezuela, lo mismo que sucedió en Nicaragua, donde hay una preparación logística bastante clara, financiamientos de todo tipo, la preparación de grupos de choques y de acción y para acciones violentas, es parte de todo eso. Es claro que para los próximos días, me imagino que ellos esperaban una reacción más fuerte con respecto a la situación del pueblo cubano, pero se han dado cuenta que la respuesta del Partido Comunista, del presidente Díaz-Canel, del pueblo cubano ha sido contundente, y es claro que ellos van a mantener la propaganda. Todo lo que, ejemplo, de colocar fotografías, videos de situaciones que se han dado en otros países y atribuirlo a la situación cubana, es parte de todo los escenarios que ellos han estado preparando. Indudablemente, ahorita van a buscar, aprovechando el gobierno de Biden, que se supone que debería haber cambiado su política hacia Cuba. Sin embargo, vemos que mantiene la misma posición de Trump, de una acción de enfrentamiento y de mantener las sanciones criminales contra Cuba en medio de la situación de la pandemia. Aprovechar la situación de descontento de algunos sectores de la población cubana para explotarlo y tratar de generar situaciones de violencia. Ejemplo, ellos van a tratar de crear situaciones de muertos, de masacres y todo eso. Sin embargo, no les ha resultado, porque ya Cuba ya ha tenido experiencia. Ejemplo, cuando la situación de los Marieles, cuando la situación que se presentó recientemente con grupos culturales y todo eso, fueron ejercicios previo a todo lo que se ha presentado en estos momentos. Pero lo que ha hecho el pueblo cubano y el Partido Comunista de Cuba y el gobierno ha sido una respuesta contundente. O sea, el presidente Díaz-Canel se presentó en los lugares donde supuestamente estaba el epicentro de las protestas y todo, y le dio respuesta y habló con la gente. Eso ellos no se lo esperaban.
crear matrices de que eso sucedió recientemente en Venezuela cuando intentaron dar el golpe de Estado hace 2 años y diciendo de que Nicolás Maduro se estaba montando en un avión para irse para Rusia, o la famosa llamada esa de ayuda humanitaria que intentaron hacer por la frontera con Colombia y Venezuela, que fueron operaciones militares montadas por Estados Unidos. Yo creo que es parte de todo eso. Ahorita inclusive eso de crear un corredor humanitario es parte de lo que le hicieron a Libia, lo que le hicieron a Siria. O sea, son situaciones que se repiten. Lo que pasó en Ucrania con grupos de ultraderecha que precisamente buscaban dar un golpe de Estado, que lo hicieron, lo concretaron, pero en el caso de Cuba hay una experiencia muy grande. El pueblo cubano ha pasado por situaciones complicadas. Las derrotas para el imperialismo han sido contundentes. Y bueno, la experiencia del Partido Comunista y del pueblo cubano frente a estas situaciones, sabemos que van a saber a dar respuesta y superar y concretar nuevas victorias. Pero sí son los nuevos escenarios, porque la situación de tecnología, sobre todo tratar de explotar las inquietudes de los jóvenes. Eso es un caldo de cultivo que van a buscar cómo tratar de explotar precisamente a través de las mentiras, del fake news, sobre todo el uso de las redes, es parte de todo eso. Eso de los troles, eso no es nuevo, pero para Cuba es nuevo, pues sí. Tener un equipo que está generando Twitter en forma eso aquí en El Salvador, en Venezuela, en Nicaragua, es parte de todo eso, generar una situación de conmoción, crear una imagen de caos. Eso es lo que se estaba vendiendo. Es lo mismo que pasó en Venezuela. Ahorita hay organismos como la OEA están tratando de dar respuesta a la situación con respecto a Cuba, que claramente son parte de los grupos de ultraderecha que están vinculados al imperialismo norteamericano. Inclusive no estoy seguro, pero parece que la señora Bachelet ha hecho un pronunciamiento preocupándose por la situación de Cuba, cuando no hubo respuesta con respecto a lo que sucedía en Colombia, que ha sido opacado totalmente, lo que sucedió en Chile, ¿verdad? Que son situaciones, lo que sucedió en Bolivia, las masacres que se dieron en Bolivia, cuando el pueblo salió a la calle a enfrentar el golpe de Estado. Yo creo que parte de todo eso va a haber, inclusive no es raro que en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, traten de hacer algún tipo de pronunciamiento con respecto a eso. Esa es parte de la fase de la operación que se está desarrollando ahorita contra Cuba. Pero la solidaridad de los pueblos es clara, de la respuesta de mucha gente a cerrar fila en torno a la solidaridad con Cuba. Los pueblos de América Latina, los gobiernos progresistas y revolucionarios, están del lado de la revolución, están del lado del pueblo combatiente cubano. Entonces, yo creo que hay que estar a la expectativa, pero sí estoy confiado de que el pueblo cubano sabrá enfrentar esta situación y tener una nueva victoria. Gracias. Gracias, Nora Argentina Vanegas. Bueno, muy buenas tardes. Creo que me perdí lo mejor y he estado pendiente toda la semana, incluso creo que me había anticipado, fijé el tema, pero tuvimos una actividad obligatoria en la universidad y eso me hace venir tarde, pero con lo que ustedes han dicho, de alguna manera logro ubicarme y bueno, establecer así como mis propias afirmaciones o mis juicios. Yo creo de que
tal como es en el país, o sea, estamos viendo un gobierno que maneja muchísimo los medios de comunicación interna. Y cada vez de que hay una situación que los pone en crisis, ellos logran manejar muy bien las comunicaciones porque tienen a la masa de sus manos, ¿verdad? Y establecer las cortinas de humo necesarias. No dudo que en el caso de Cuba hay una ruta crítica muy bien establecida y es una ruta crítica que va aplicándose para cada país. Yo creo que vamos a esperar así como mucha fuerza para el caso de Nicaragua, que es como que es el que no se ha tocado en gran dimensión, ¿no? Pero está presente. Todos estos países son parte del juego a intervenir por parte de los Estados Unidos. Digo esto porque creo de que han logrado desviar la opinión pública internacional con relación al caso de Haití, donde tienen las manos manchadas, ¿verdad? O sea, eso a nivel internacional yo creo que ha sido pues un gran golpe para ellos, ¿verdad? El establecer de que son formas tradicionales de cómo poder intervenir en estos países. Ya ustedes tienen una experiencia con la intervención en Bahía Cochino, ¿verdad? Donde fue una intervención donde utilizaron elementos de la guardia del régimen de Batista para no quedar como los interventores directos. Por supuesto que eso a nivel de un análisis y dado las conceptualizaciones que establecen las Naciones Unidas, se considera que estas formas, aún de intervenciones indirectas, son formas de injerencia en países como los nuestros. Entonces yo creo de que hay una ruta crítica, pero también había una coyuntura, ¿verdad? Se suman a la coyuntura o se montan en la coyuntura para poderla manejar. Entonces, una de mis preocupaciones es qué va a pasar en el caso de Nicaragua. En Nicaragua se esperan elecciones en noviembre, ¿verdad? Y ya han sido tocados todos estos países. Incluso está pendiente el caso de Perú, ¿verdad? ¿Qué va a pasar también con Perú? Que hay unas formas también de intervención. Entonces, yo creo que tendríamos que estar haciendo nuestras propias cartografías para ver las características que va ocupando el imperialismo con cada uno de estos países, ¿verdad? Que los tienen en las miras y que ya vimos que no es una política de gobierno, sino que es una política de Estado, porque Trump lo hace de una manera, incluso Trump estaba tocando hasta las remesas familiares, que creo que no le fue efectivo por la aplicación de la doctrina o de la ley Helms-Burton, ¿verdad? Donde llega el dólar y ellos no quieren de que Cuba tenga acceso a sus formas, a sus recursos ni a sus formas de riqueza, pero que de alguna manera pues siguen llegando las remesas a Cuba. Yo creo de que otro aspecto importante es la solidaridad, cómo se están manejando. Yo tengo entendido que Cuba sigue siendo miembro de países no alineados, pero también entendemos de que los países no van a pronunciarse en bloque como se hacían en otros tiempos. Sabemos que la mayor fortaleza que tiene Cuba en estos momentos es en Naciones Unidas a través del trabajo de lobby de reconocimiento que tiene de su política humanitaria en casi toda África y otros países. Entonces yo creo de que hay que seguirle la pista, la ruta crítica y ojo con Nicaragua, ¿verdad? Que hay que pensar de que si en estos países ya se está haciendo efectiva en esta forma de intervención, tocaría también a Nicaragua, no hacia El Salvador, que tienen otras formas de relación. Aquí la embajadora o la
la representante en estos momentos llama a Bukele y le hacen llamados, etcétera, etcétera, pero no con el rigor con el que están financiando primaveras en estos países, porque estos son los tipos de primavera, ¿verdad?, que son parte de la estrategia y de la táctica de los Estados Unidos. O sea, ellos replican formas en distintas épocas y van fortaleciendo algunos ángulos que les asegura, ¿verdad?, el éxito, el cumplimiento de sus objetivos en sus políticas, y en este caso es las comunicaciones. Entonces, yo esperaría de que tomemos en cuenta lo que está haciendo el imperio. No es una política de Biden, ¿verdad? Es una política de Estado, ¿verdad?, de que al igual que Obama, pues no pueden parar esta situación, o no les compete como gobierno el poderla parar o poderla frenar. Entonces yo lo que esperaría es eso, de una alerta para Nicaragua, porque no sabemos cómo va a actuar el imperio en estos meses que les quedan. Ok, muchas gracias. No sé si hay otra opinión. Norma, Jaime, Luis, Yanron. Jaime. Sí, maestro, gracias. Okay. Antes que nada, enviar mi saludo a los compañeros cubanos, todo nuestro apoyo y solidaridad con ellos. Estaba escuchando, yo entré un poco tarde. Yo creo que me perdí buena parte de lo que se habló. Sin embargo, solamente recalcar y mencionar, ¿no?, de que la política norteamericana en relación a Cuba, aparte de todo lo que se ha mencionado, tiene en el fondo muy poco de solidaridad de algunos pueblos. En el caso nuestro, me refiero específicamente a los gobiernos. Yo esperaba una posición más firme en el caso de México, incluso en el caso de Sudamérica, algunos países, en cuanto al posicionamiento que se han visto en estos días. Precisamente el ejemplo que decía el compañero en el tema del levantamiento en Chile y en Colombia son casos ejemplares de cómo se está cortando con doble raso y una doble moral en relación a Cuba, que no es nuevo, que ya lo conocemos. Han sido muy tibios los posicionamientos de algunos países, específicamente quizás lo lamento mucho, pero el caso de México, y pienso, el caso nuestro nos llama a reflexionar no solamente desde este punto de vista, sino que también a acompañar aún más todo el esfuerzo que Cuba está haciendo y hace por el tema de salud y educación, que siguen siendo un ejemplo, una estrella para muchos de nosotros. No solamente en el tema de educación, sino que también científico, y no decirlo pues aparte, incluso en la solidaridad. Nosotros mismos hemos sido y hemos sentido la solidaridad cubana desde tiempos, puedo decirle casi desde hace más de 30 años. Y no solamente se puede decir en el tema de conflicto, sino que también en el tema de los derechos humanos para con nuestras personas, algunos viciados de guerra. Así que pienso que la reflexión debe de mantenerse constante, sobre todo a estar pendiente de todo el apoyo que pueda darse y demanda del pueblo cubano. Nada más. Muchas gracias. Hay otro compañero o compañera que quiere dar su opinión. Luis, Norma, Yanron. Ok, pues William, como ustedes se ha notado, el alto porcentaje, diría el 100% de quienes estamos acá, reflejamos un alto nivel de compromiso y solidaridad con la lucha del pueblo cubano, porque la lucha del pueblo cubano es de toda América Latina, especialmente por la gran población pobre. Me llama mucho la atención una valla publicitaria que está en La Habana que dice que hay
casi 250 millones de niños de la calle en América Latina y ninguno de ellos es cubano. Significa eso que desde la niñez el pueblo cubano, conducido por el Partido Comunista, está siempre pendiente del respeto de los derechos de su pueblo. En ese sentido, pues nosotros y las compañeras que están en este momento acá en este colectivo, estamos, reitero, enfrentando también situaciones bastante complicadas. Sin embargo, estamos siempre pendientes de lo que ocurre en el pueblo de Cuba, que ha sido seriamente golpeado, y la violación a los derechos humanos del pueblo cubano también es nuestra. Así es que estamos siempre en la solidaridad y cada una y cada uno de nosotros comprometidos con continuar con este esfuerzo. Como les decía hace un rato, esta reunión que hemos tenido ahorita va a ser publicada en la Escuela de San Salvador para muchos compañeros y compañeras que no han logrado entrar, para dar a conocer lo que acá se ha explicado. Si no hay alguna otra, Nora, va a complementar. No. Perfecto. Entonces, por hoy, pues, agradecerles. Si no hay alguna otra reflexión, pues terminaríamos acá. William tendría la parte final de su participación. Bueno, en primer lugar, agradecer que me hayan convocado a este conversatorio con académicos de varios países aquí de la región. Esta convocatoria que hace la UES todos los viernes para mí, como miembro de la Embajada de Cuba en El Salvador, es un placer y un compromiso también participar en este tipo de actividades en la cual intercambiamos y todo el mundo aprende algo nuevo en este tipo de intercambios. Agradecer las muestras de solidaridad de los compañeros que han intervenido, los que han participado. Nos llena de orgullo tener tantos amigos en América Latina. Sabemos que este apoyo es algo que nos hemos ganado con nuestras posiciones tradicionales hacia la patria grande, que viene incluso desde mucho antes, desde José Martí, cuando hablaba de la unidad latinoamericana, como nos hablaba Bolívar, y bueno, que después nuestro comandante en jefe, desde que triunfó la revolución, ha tenido una política de ayuda a los pueblos de América, incluso cuando nos vimos aislados de la comunidad latinoamericana, excepto México, que tuvo una posición digna de principios y no rompió relaciones con Cuba, pero bueno, todos los demás países rompieron relaciones con nuestro país, y Cuba siguió manteniendo esa política de ayuda hacia los pueblos de América Latina. La vimos con terremotos en Chile, con inundaciones aquí en Centroamérica, y por ese lado realmente siempre hemos tenido una política hacia estos pueblos de ayuda desinteresada, como siempre ha sido la ayuda que ha llevado a cabo el pueblo cubano, una política altruista donde hemos dado no lo que nos sobra, sino lo poco que tenemos, y lo vemos ahora con los médicos, las brigadas médicas que están yendo, por ejemplo, que están en estos momentos en varios países de América Latina, en países de África. Recientemente conocimos que viene una brigada médica cubana hacia Guatemala, ayudando al pueblo guatemalteco a combatir la pandemia, a combatir también otras enfermedades que agobian a la población, en especial a los pobres guatemaltecos. Es decir, que es una política, una ayuda que nos hemos ganado también por nuestras posiciones de apoyo a los pueblos de América Latina. Y bueno, les reitero el agradecimiento de parte de la Embajada de Cuba en El Salvador a este tipo de programas que nos permite difundir la verdad de Cuba a hermanos académicos de varios de los países de la región, y bueno, que sabemos que será también maximizada, difundida más a través de otras acciones que ustedes puedan realizar. Reitero, muchas gracias, Guillermo, a esta convocatoria. Bueno, seguiremos aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias, William. Abrazos, saludos. Todos y todos. Pues, Buenas noches. Próximo viernes estamos de nuevo. Buenas noches. Saludos.